Buenos días, bienvenidos a La Brújula, aquí La Brújula en la Luna. Buenos días a todos. Este martes 29 de octubre de 2019. Y ahí con una primavera que pasan los días y parece que no quiere llegar. Algunos días asoman primaverales y otros días vienen de otra naturaleza. Y hoy tenemos aquí en la zona de la radio el Palomar 18 grados de temperatura. Va a subir un poquito hasta los 21 grados, pero bueno, mañana se va a descomponer el día, el jueves vuelve a mejorar, parece que va a ser lindo día, el viernes anuncian lluvias de nuevo. Y bueno, esperemos tener un buen fin de semana, ¿eh? Así todo el día está para disfrutarlo, está sabroso, está rico, está encantador, ¿eh? Así que hay que disfrutarlo. Ya transcurrimos la mitad del día, aunque lógicamente que para nosotros es los que nos levantamos a las 5 y pico, 6 de la mañana, recién llevamos un cuarto de día despiertos y seguramente la vamos a seguir hasta las 12 de la noche, de manera que es el primer tercio del día. Ya lo hemos disfrutado y vamos a seguir disfrutando hasta las 6 de la tarde y después lo que llega para la noche. Disfrutar cada día como le toque, ¿eh? Y hoy es un día que está linda, no es de los mejores. Bueno, le doy buenos días, lógicamente, a todos los oyentes que están escuchándonos por aire, por la antena aquí de la radio La Luna AM 1140, también para quienes nos escuchan por las aplicaciones que nosotros tratamos de difundir y que de hecho ayer Daniel de Abrante nos estaba diciendo que desde Dortmund, Alemania, se escuchaba a la perfección, de manera que estas aplicaciones son algo extraordinario, de la misma manera que por internet, donde de distintos lugares, desde Salta, desde Neuquén, desde Mendoza, desde Paraná, Entre Ríos, desde Santa Fe, desde Corrientes, lógicamente, y desde algunos lugares del sur nos dicen que también se escucha a la perfección. Y buenos días a Radio Fénix de Corrientes, 92.1 MHz, y como siempre a la doctora Mónica Colunga, que es la que hace posible que eso se escuche en aquella zona tan hermosa de la República Argentina. Y de la misma manera, un fuerte abrazo para Gustavo Figini y Elvio Yadanza, que son los que hacen posible que esto se escuche allí en Uspallata, Mendoza, por Radio La Paquita FM 88.9. Y buenos días a quienes están más cerca mío. En primer lugar voy a saludar a nuestro operador, Héctor Didio. Buenos días, Héctor. Allí levanta el dedo. Héctor es el que hace posible, junto con Beto Perdomo, que es habitualmente los lunes, quien está, son los que hacen posible que este programa salga con la calidad técnica que ustedes se están mereciendo. Y también buenos días a quien nos está acompañando desde hace poco y probablemente ya se sume definitivamente a la mesa de nuestra radio y de nuestro programa La Brújula, que es Daniel Pérez, que es el responsable de hacer toda la postproducción y que es el inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna, que usted, estos reportajes que nosotros tenemos habitualmente y que realmente en muchos casos son de una calificación extraordinaria, bueno, usted los puede recuperar yendo a este canal que creó Daniel Pérez, que se llama La Brújula en la Luna, y ahora a Daniel le damos los buenos días. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día, Mario, buen día a toda la audiencia. Bien, bien, bueno, ya ubica el micrófono exactamente por delante de su voz, así sus palabras suenan con muchísima claridad para los oyentes. Y también le damos buenos días a Alicia. ¡Epa! ¿Qué pasó ahí? No, fue una manito ahí que me llevó. Sí. Le vamos a dar los buenos días a Alicia, que ayer nos dejó un mensaje. Alicia de Aedo Norte más específicamente, nos dice: estamos en la cresta de una ola. Y cómo me gustaría que Alicia nos diga a qué ola se refiere, porque en la Argentina tenemos más olas que en el mar. Entonces tenemos una ola electoral, una ola de calor, una ola de lluvia, una ola de frío, una ola primaveral, una ola de corrupción, una ola de... Es decir, hay olas para todos. Para una ola neoliberal. Entonces, claro, una nacional y popular, una socialista, esa es la que menos llega, pero no importa. Me encantaría que Alicia nos diga qué interpreta ella con este sentir de que estamos en la cresta de una ola, pero de todas maneras le damos
le mandamos un beso desde aquí a Alicia y ojalá pueda comunicarse hoy de nuevo con nosotros. Hoy se está produciendo un acontecimiento histórico, un aniversario de un acontecimiento histórico, que es que hace 50 años, un día 29 de octubre de 1969, la patrulla Soberanía abrió los cielos polares a las alas argentinas y sus integrantes llegaban a la Antártida integrando la dotación de la base Marambio. Así que estamos tratando de comunicarnos con el doctor Juan Carlos Luján, que es el presidente de la Fundación Marambio, para que él, si nos puede relatar cómo fueron aquellos hechos. Se cumplen 50 años y para nosotros realmente es un acontecimiento extraordinario porque nosotros sentimos a la patria de punta a punta, desde allí, desde La Quiaca hasta el Polo Sur. Para nosotros es el territorio sobre el que reclamamos soberanía ante las naciones libres del mundo para poder desarrollar un proyecto de vida humanista y para que todas las mujeres y los hombres de buena voluntad que quieran habitar el suelo argentino lo puedan hacer con tranquilidad, con dignidad, con libertad, de la misma manera que pretendemos para que todos los niños nacidos en nuestro territorio sean reconocidos como argentinos y puedan tener también los mismos goces de dignidad, de libertad, de bienestar que cada uno se merece. Así que vamos a estar tratando de hablar y bueno, veremos si tenemos suerte o no, porque también al doctor Juan Carlos Coral le están por hacer un reportaje para la televisión y lógicamente que nosotros vamos a ser absolutamente respetuosos. Vamos a tener hoy muchos reportajes. Vamos a hacer un reportaje a Elizabeth Peredo Beltrán, que es una dirigente muy importante de Bolivia y que, siendo una persona de izquierda, podríamos decir, Daniel, tiene lógicamente un punto de vista con sus críticas, pero les voy a decir quién es. Elizabeth Peredo Beltrán es psicóloga, investigadora y escritora. Como colaboradora del Taller de Historia y Participación de la Mujer, ha investigado sobre el sindicalismo anarquista de las mujeres del siglo XX en La Paz, los derechos de las trabajadoras del hogar y los derechos del agua como bien común. En 1997 se incorporó a la Fundación Solón, de la que fue directora desde el 2006 hasta el 2014, desarrollando un trabajo que combina arte, cultura y política. Coordinó la compañía Octubre Azul hasta el 2013 e impulsó el primer Tribunal de Justicia Climática en 2009. Siendo esto mucho más largo, me quedo aquí para saber que vamos a estar hablando entonces desde Bolivia con Elizabeth Peredo Beltrán sobre cómo ve ella la situación en aquel país. Vamos también después ya a las 13 horas vamos a hablar con nuestro amigo, habitual amigo del programa, Miguel Ponce, para que nos diga desde una mirada progresista del radicalismo cómo están viendo, cómo están analizando estos resultados del día domingo, cuál es el destino del radicalismo, a dónde empieza a ir la UCR, cuál es la evaluación, están todos de acuerdo, hay líneas internas, cuál va a prevalecer, si la de Alfonsín o la de algún otro dirigente. Bueno, eso también. Y finalmente, bueno, vamos a tener más entrevistas. No, parece que no vamos a tener suerte con el doctor Juan Carlos Luján, pero les digo que si este hecho histórico, este cincuentenario de la fundación de la base Marambio en la Antártida Argentina, la propia Fundación Marambio dice que ha sido una epopeya de trascendencia nacional, histórica y geopolítica, protagonizada por argentinos que viviendo en carpas en una zona extremadamente inhóspita, contando solo con picos, palas y trabajando con esfuerzo y gran coraje, abrieron un surco en la tierra arriba del hielo en el desierto blanco para permitir operar aviones de gran porte con un enorme tren de aterrizaje, es decir, aviones que antes no podían llegar a la Antártida
y que a veces tampoco se podía llegar a lugares porque en invierno, lógicamente, el hielo impide acercarse, y ellos aquí mandaron fotos a pico y pala, con la bandera argentina que nos emociona, en medio de condiciones climáticas extremas, lograron que esa patrulla Soberanía rompiera el aislamiento de la Antártida y entonces se pudiera llegar a la misma a través de la aviación. Esto realmente es un hecho histórico. Bueno, nos hubiera gustado poder charlar con él porque dan los nombres de la dotación antártica 1968-1969, integrantes de la Patrulla Soberanía, fundadora de la base aérea Vice Comodoro Marambio. No vamos a dar todos los nombres, pero lógicamente que entre ellos está quien en aquel momento era suboficial mayor, que es con quien nosotros queríamos hablar, el doctor Juan Carlos Luján, y quien comandaba las operaciones era el teniente Oscar José Pose Ortiz de Rosas. También estaba el comodoro Francisco Florencio Menzi, vicecomodoros, tenientes, suboficiales, en fin. No vamos a dar los nombres de todos porque eso nos llevaría mucho tiempo, tampoco simplemente queríamos recordarlo en el 50 aniversario, porque así como las Malvinas son argentinas, por lo menos de ese continente antártico, una parte también es argentina. Y lógicamente que las ambiciones de las grandes potencias nos han llevado a que haya un tratado y tengamos que aceptar que por la fuerza algunos quieran intervenir como si fuera tierra de nadie, y no es tierra de nadie. Así como los grandes países defienden palmo a palmo su territorio, sus bienes, su riqueza, nosotros los argentinos también lo debemos hacer, lógicamente que en el marco de la paz, del derecho y de la diplomacia, donde nuestros argumentos tienen que ver justamente con argumentos de derecho internacional, y no es que arbitrariamente queremos ser poseedores de un territorio que no nos correspondería, sino que queremos poseer, que sea parte de nuestra integridad territorial, zonas del planeta que efectivamente creemos haber recibido, heredadas de España, y que por lo tanto queremos ejercer soberanía. Y esa soberanía que queremos ejercer no es una soberanía imperial. Justamente, como decía hoy y como marca nuestra Constitución, es la creación de un espacio para un proyecto de vida, para un proyecto político que habla del bienestar general, de la igualdad, de la libertad, de la dignidad humana, y que por eso es tan apetecible que hayan venido tantos inmigrantes a nuestra patria, y nosotros realmente también queremos que sigan viniendo inmigrantes a nuestra patria y llenarla de vida en todos los rincones, porque nuestro país sigue siendo, como en la época de Juan Bautista Alberdi, un enorme desierto. Somos 45 millones y a veces nos suena que somos muchos, pero en realidad para la inmensidad de nuestro territorio somos muy pocos. El Domingo Faustino Sarmiento soñaba con 100 millones, y yo diría que 100 millones a esta altura del desarrollo también son pocos. Si fuéramos 100 millones también seríamos pocos. Pero bueno, no importa, somos los que somos, estamos los que estamos, defendemos lo que queremos, lo que amamos profundamente, y bueno, y avanzamos con esto. Lástima que no pudimos tenerlo, esta comunicación con la Fundación Marambio, pero seguramente la semana próxima lo estaremos haciendo. Yo te pediría, querido Héctor, que pases un temita mientras nosotros intentamos, si podemos, comunicarnos con Bolivia, y bueno, y ya estaríamos hablando entonces, si pudiéramos, con Elizabeth. Bueno, seguimos aquí en La Brújula y ya estamos contactados con Elizabeth Peredo Beltrán, a quien ya presentamos, una personalidad que nosotros consideramos muy calificada para que nos dé su punto de vista sobre la situación en Bolivia. Buenos días, Elizabeth, un gusto poder estar comunicados con usted desde nuestro programa La Brújula. Buenos días a La Brújula, muchas gracias por estar en contacto en estos momentos tan críticos en nuestro país. Bueno, nuestra idea era preguntarle a usted cómo está evaluando, cuál es su consideración
sobre la situación, sobre todo este proceso en el cual Bolivia el domingo anterior fue a elecciones, donde Evo Morales aparece como ganador en primera vuelta, pero hay quienes reclaman balotaje, hay quienes dicen que no se ha respetado a rajatabla la Constitución de Bolivia, y nos gustaría que usted nos diera su punto de vista. Sí, bueno, muchas gracias. Primero que nada, yo quisiera felicitar al pueblo argentino por la jornada que han tenido el fin de semana para elegir una nueva etapa gubernamental. Ha sido muy positivo el resultado y de hecho lo han tenido muy pronto, lo han tenido en menos de 48 horas. Ustedes ya sabían quién era el nuevo presidente en ese país. Sí. No es el caso de Bolivia, lamentablemente. En el caso de las elecciones se han tardado muchos días en dar los resultados finales. Han habido momentos muy críticos en los que el conteo oficial del TREP, que es el conteo por mesa, se ha suspendido a la vigilancia del público, y esto ha sucedido más de una vez. Entonces, por supuesto, han surgido muchas susceptibilidades y denuncias de que se habrían alterado los resultados, y se ha creado algo que se venía en acumulado desde hace algunos años, diría yo, una situación de crisis de legitimidad. Ajá. Y creo que eso es lo que estamos viviendo en este momento. Se están llegando a momentos muy críticos de confrontación y que están generando pues también círculos de mayor violencia que muchos activistas han advertido semanas antes, pero lamentablemente estamos en esa circunstancia. Uh-huh. ¿Y usted qué característica le daría al proceso que lo lleva a Evo Morales a la candidatura? Porque esta sería la cuarta candidatura que él tiene, ¿verdad? Para su cuarto periodo. ¿Usted cuestionaría eso? Sí. Sí, y ese es un cuestionamiento que un alto porcentaje de la población boliviana le está haciendo. De hecho, él debía haber cumplido con su tercer mandato, que podría haberse ser considerado el segundo por las circunstancias políticas que acompañaron su proceso de elección. Ya había terminado. Entonces, él, bajo iniciativa del propio gobierno, convocó a un referéndum para preguntar y consultar a la gente si la gente estaba de acuerdo en hacer un cambio en la Constitución para habilitarlo a él como postulante presidencial con una fórmula similar en las elecciones por una cuarta vez. En esa consulta, él perdió claramente por unos puntos, y se decidió democráticamente de que no era habilitable para un siguiente mandato. Ese resultado del referéndum del 21 de febrero del 2016 fue después revertido por un procedimiento que hizo el propio gobierno consultando con el Tribunal Constitucional y argumentando que el presidente Evo tendría el derecho humano de volverse a presentar a un cuarto mandato. Esa consulta fue de alguna manera bajo el control propio del gobierno, lo habilitó, y eso ha creado pues una tensión muy grave en la sociedad boliviana, radicalizando y polarizando las diferentes posiciones que han denunciado que desde un principio que este proceso es un proceso no democrático, amañado justamente por una resolución inconstitucional. A pesar de eso, la gente y el pueblo boliviano, que tiene una tradición de democrática muy importante, aceptó ir a las urnas con una oposición dividida, con varios candidatos, uno de los cuales concentraba una cantidad superior a los otros. Uh-huh. El resultado de la anterior semana de la elección no ha quedado claro, sobre todo por los velos de falta de transparencia que han sido colocados por el propio Tribunal Electoral, por el órgano electoral, e
hay estudios y análisis, no tanto de los partidos políticos opositores, que también han hecho sus estudios, de qué es lo que ha pasado con esta interrupción del conteo público, porque en más de una ocasión se ha cortado al público, entonces el público no podía entrar a la página para ver cómo estaba dándose ese conteo en tiempo real. Se cortó, se bloqueó la página. Entonces hay un estudio de un grupo de ingenieros independientes que da algunos detalles de cómo se habría estado alterando, mostrando de que si en mesa hay una cantidad de votos, luego pasan al conteo oficial con otra cantidad, e inclusive hay cantidad de votos también que son redirigidos hacia el partido del MAS. Entonces, y estos ingenieros afirman de que podría haber sido una alteración de un 3% del total de los votos, lo cual algunos expertos dicen de que este sí podría ser algo muy significativo, ¿no? En todo caso, ese es un detalle, digamos, es un detalle dentro del proceso electoral. Mi posición personal, más allá del proceso electoral, que puede estar sujeta a una serie de mediaciones desde el manejo institucional, etcétera, es que en Bolivia hay un conflicto y una crisis de legitimidad del gobierno del MAS que se ha venido montando, que se ha venido construyendo desde hace algunos años. Mi posición personal es que esta crisis de legitimidad ha empezado el 2011, cuando el gobierno del MAS abre su política hacia una conciliación con los sectores agroindustriales, abre su política hacia una visión de desarrollo del país que rompe de alguna manera las soberanías de los territorios indígenas, y el conflicto más claro de esto es el conflicto por la carretera que cruza el parque de Isiboro, Secure, el TIPNIS, que es el 2011. Ahí se inicia un conflicto enorme y una parte importante, no, yo no diría una gran, yo diría que una parte importante de los líderes, dirigentes y militantes que apoyábamos el proceso de Morales, empezáramos a reafirmar nuestra retirada de ese proceso, porque ya él había aprobado, por ejemplo, en acuerdo con los agroindustriales de Santa Cruz, la incorporación de las semillas transgénicas para la producción de la soya, con una pequeña modificación a la ley en abril o en junio de ese año, y más adelante, en septiembre, octubre, pues se aprueba la carretera del TIPNIS, que crea un conflicto enorme en nuestro país con el inicio de una marcha indígena que llega a la ciudad de La Paz, enorme, con un gran apoyo ciudadano, rechazando esta propuesta de carretera y exigiéndole al presidente de que tenga sensibilidad con los pueblos indígenas de esa región y que no permita el avasallamiento de la punta de abajo del TIPNIS, que está ocupada desde hace muchos años también por políticas neoliberales, por los nuevos asentamientos colonos cocaleros. Entonces, eso crea un primer quiebre, yo diría un punto de inflexión en el proceso de cambio que nosotros hemos cobijado y hemos querido tanto y por el cual hemos apostado. Claro. Más adelante, estas políticas de imposición de un modelo de desarrollo que está en la cabeza del partido de gobierno, ha encontrado otros puntos de conflicto muy serios. Otro de ellos, por ejemplo, es su apuesta de programa energético, porque ahora lo que se juega detrás de las elecciones y de la elección es la efectivización de un proyecto de desarrollo que es el Plan 2025, ¿no? En el que el gobierno de Morales se ha propuesto construir megaproyectos hidroeléctricos enormes en regiones que están en el Amazonas. Uno de ellos es el proyecto de Balachepete, y hay otro que ustedes han debido escuchar, que han creado conflictos ecoterritoriales en esas regiones y que han determinado la ruptura de organizaciones indígenas, amazónicas, de la selva con el gobierno. ¿Por qué? Porque son proyectos que van a generar además una serie de procesos de desertificación y de contaminación con gas metano. Yo personalmente sigo el tema de cambio climático
fantástico y creo que esta apuesta de grandes infraestructuras son para vender energía a la región, pero en un marco muy poco razonado, porque en el fondo, junto a estos megaproyectos que no son totalmente sostenibles, también ha aprobado una cantidad de leyes para ampliar la exploración y explotación de combustibles fósiles en nuestros parques nacionales. E inclusive ha pagado estudios con 2 empresas internacionales, una canadiense y otra francesa, para verificar reservas que podrían ser explotadas a través del método del fracking, que ustedes también tienen en Vaca Muerta, tienen un gran drama territorial allá, pues aquí se han empezado a hacer esos estudios. Entonces, claramente hay lo que está en juego aquí no es la presidencia de Morales exclusivamente, es la vigencia de un modelo extractivo, de un modelo productivista que tiene un apoyo popular, porque estamos hablando de más menos la mitad del país que apoya esa visión, y una visión crítica que yo no diría que es toda la oposición que está en esa visión crítica, yo diría que nuestra visión crítica es minoritaria, pero también lo es minoritaria en todo el mundo. Claro. ¿No? Una visión crítica que dice que hay que pensar en un desarrollo diferente, que hay que pensar en la defensa de nuestros ecosistemas, y bueno, el punto crítico de este proceso han sido los incendios en la Amazonía, que justamente y gatillados por la aprobación de una ley que permitía las quemas controladas, tuvo como resultado, con una combinación de una situación climática crítica, caótica, límite, como la que estamos viviendo, el incendio de más de 5 millones de hectáreas en nuestra región del Bosque Chiquitano y la Amazonía. Entonces, claro, son, digamos, el tema electoral es de una primera capa, pero detrás de la cual, si uno ve un poco más allá, ve una problemática. Sí, ahora volvemos a comunicarnos con Elizabeth Peredo Beltrán. Vos estabas comentándonos sobre, hasta ahí te escuchamos, sobre el incendio sobre 5 millones de hectáreas. Y también te queríamos preguntar sobre proyectos de energía nuclear, si se están estudiando, si algo se ha estado avanzando en ese... Nuclear, sí. Dentro de la visión del MAS, ¿aló? Sí, ahora te escuchamos bien. Dentro de la visión del MAS también está esta visión expansionista, desarrollista, y de hecho el proyecto de nuclear es un proyecto que se está llevando a cabo bajo la forma de una central de investigación nuclear que tiene 3 componentes. Uno de ellos es usar la energía nuclear para la alimentación con irradiación de semillas, para la exportación. Curiosamente, este centro nuclear está en el Alto, donde el tráfico para la exportación sería mucho más caro, pero bueno, ahí está. El segundo componente de esta central nuclear es para un ciclotrón para el uso en salud. Hay mucha demanda de ese tipo de medicina, evidentemente. Claro. Y un tercer elemento es la investigación para buscar una energía nuclear que no sea contaminante y sería como un área de investigación. Todo ese proyecto tiene un valor de $2,000 millones, ha sido ya aprobado, está en implementación bajo un contrato con Rosatom, que son los responsables de Chernobyl, y además bajo unas condiciones de confidencialidad que fueron aprobadas en la Asamblea Plurinacional bajo mayoría parlamentaria, que es ahorita la mayoría del masismo, ¿no es cierto? Yo te diría lo siguiente, creo que quedó clara tu exposición en torno a las diferencias que tendrían en el proyecto de país, sobre todo en la cultura medioambiental o de defensa de la tierra, de la biodiversidad. Eso creo que quedó claro. Ahora, la pregunta son 2 que te voy a hacer para que vos, ya cerrando este reportaje y agradeciéndote infinitamente la amabilidad que has tenido de comunicarte con nosotros, que es la siguiente. Por un lado, Mesa podría garantizar un proyecto de país distinto al que sostiene Evo Morales. Y 2, ¿cuál es la salida institucional para resolver el conflicto que hoy aqueja a la sociedad boliviana? Bueno, Mesa ha recogido una cantidad diversa de votos. Uh-huh. En los últimos meses ha quedado claro que hay un proyecto que podría ser distinto, pero no necesariamente es distinto. Cuando nosotros vemos
esta necesidad de realmente salir de la lógica de mercado, salir de la contaminación, no queda clara tampoco en su plataforma. No es que está clara, y yo no diría que él sería capaz de garantizar un proyecto alternativo, no lo creo. Yo creo que el voto por Mesa es un voto de rechazo a Morales. Básicamente concentra un voto de la indignación, ¿no? Y hay otros candidatos, ninguno de los otros candidatos es más progresista que Mesa, eso sí también queda muy claro. Inclusive hay uno de los candidatos que es muy conservador, más parecido a Bolsonaro, y él sí ha concentrado el 8% de los votos, y eso es una preocupación para muchos de nosotros, porque es un síntoma de que hay un proceso de conservadurismo creciente en la población. Ahora, ¿cuál es la salida en este momento? Lo que está demandando la gente es la segunda vuelta, porque evidentemente quedó claro, por toda esta denuncia de fraude, y que ha sido muy evidente, de que no queda otra que ir a una segunda vuelta entre dos candidatos, Evo Morales y Carlos Mesa, que sería lo mejor. El gobierno está pidiendo y está diciendo de que lo que hay que hacer es una auditoría con la OEA. Nosotros no creemos en la OEA. No creemos en la OEA, no creemos en su transparencia tampoco, pero eso es lo que está proponiendo el gobierno, a través de una declaración que ha hecho el presidente Morales, donde dice: nosotros vamos a acompañar el cercamiento de las ciudades y sin que pase comida ni agua, y a saber hasta cuánto aguantan. Son las declaraciones oficiales del presidente, y eso ha creado, por supuesto, una gran indignación por, sobre todo, quienes reivindican el derecho a la protesta, el derecho a la expresión de la sociedad civil en sus posiciones. Entonces, estamos en una situación crítica, estamos en una situación de polarización social, y las feministas, los movimientos de mujeres están reclamando que esto no puede resolverse en una lógica de machos, no violenta, sino que esto tiene que resolverse en procesos de reflexión, de mirar sobre todo también cómo cuidamos a la madre tierra, cómo cuidamos también un proceso y un tejido social que está en un deterioro justamente a partir de la consolidación de un modelo no solamente extractivista, sino también un modelo populista que ha concentrado su apuesta por el poder administrativo, que desde abajo, desde las mujeres, desde los movimientos, pensamos que es precisamente ir a contrarruta de una cultura social de cambio profundo, que fortalezca la sociedad y fortalezca la capacidad de poder generar propuestas en una complejidad enorme en el planeta, que necesita, y ojalá fuera desde el sur, una visión sabia. Esa sabiduría de la Pachamama tiene que estar presente en la salida de este proceso. Bueno, Elizabeth, ha sido muy clara, aunque no nos ha jugado una buena pasada la propia comunicación, pero desde ya que creo que te vamos a volver a entrevistar dentro de un tiempo, si te parece bien, y te agradecemos infinitamente este contacto con La Brújula aquí en Buenos Aires. Gracias a ustedes, mucha suerte. Bueno, gracias, igualmente, mucha suerte. Bueno, hemos estado hablando, ustedes han escuchado, o sea, este programa claramente simpatiza con Evo Morales, ¿sí? Siempre lo hemos dicho, pero una cosa es simpatizar y otra cosa es negar, Es decir, nosotros, además de ser socialistas, somos republicanos, y la república impone una cantidad de reglas, de límites al poder, límites temporales, límites entre los poderes, fórmulas de auditar el buen funcionamiento de esos poderes, fórmulas para que la administración y la gestión pública sean absolutamente transparentes, ajeno a cualquier tipo de secretismo, donde la gente puede realmente ver qué es lo que está sucediendo con la cosa pública, y si alguna de estas reglas se están vulnerando en Bolivia, nos parece que el gobierno de Evo debería llamarse a la reflexión y observar cómo se corrigen, porque los procesos históricos no pueden estar indisolublemente ligados a la biología de una sola persona. Nosotros sabemos que hay personas que son líderes natos, líderes históricos, pero todas las personas que somos seres biológicamente vivos
tenemos nuestras limitaciones de todo tipo. Entonces los procesos históricos tienen que institucionalizarse y tienen que tener la capacidad de saber ganar y también de saber perder cuando corresponde. Y la verdad es que no voy a decir nada más porque no conozco tan en profundidad el proceso boliviano, pero por lo menos Elizabeth nos enciende una luz amarilla, no diría una luz roja, pero nos enciende una luz amarilla en torno a por qué Bolivia sigue el mismo camino, ese tránsito obligado como de extractivismo, cuando en realidad se trata de un gobierno que proviene de un hombre, un cocalero, un indígena de Bolivia, un hombre que realmente representó que soberanamente el pueblo indígena que estuvo tan postergado durante siglos pudiera asumir los destinos del Estado boliviano, y ahora en lugar de elegir otro modelo alternativo es como que se acopla a un modelo extractivista que genera recursos rápidamente, recursos económicos. Los recursos económicos generan poder político y este es el gran atractivo de generar poder político a través del fracking, a través de la soja, a través de un montón de tentaciones, pero que se entendería que quienes están más comprometidos con un proyecto alternativo, con un proyecto que defienda a los seres humanos, pero también al ambiente en el cual vivimos, no debería dejarse tentar por esta prédica de las grandes multinacionales, del gran capitalismo, que va en búsqueda de la rentabilidad donde la haya, sin importarle si va a quedar un pasivo ambiental ilevantable. Ellos lo que buscan es la rentabilidad inmediata. Sí, Daniel. y un pasivo ético, porque se está traicionando a sí mismo, ¿no? Bueno, sí, yo no quiero ser tan categórico. Sí, bueno, pero también forma parte de la ética instrumental y el pragmatismo de algunos líderes que dicen, bueno, yo esto no va de acuerdo conmigo, pero es útil y lo voy a llevar a cabo. A mí lo que me preocupa en Bolivia es 8%, o casi 9%, 8 y pico por ciento, que sacó este pastor presbiteriano de origen surcoreano, cosa que aquí en Argentina no podría ser candidato a presidente porque no es ciudadano nativo. Claro. Y que se ve reflejado también en Uruguay con Manini y Ríos, un excomandante del ejército con un discurso más que conservador o ultraconservador, yo diría reaccionario. Y pero en el caso de Bolivia es ya llegado a extremos de, bueno, no solo demonizar a Evo Morales, sino ha hecho declaraciones como, por ejemplo, que la Constitución plurinacional es idolatría pachamamista, o sea... bueno. No, llega quiere decir que también habría que ver la complejidad del proceso boliviano. Por eso yo prefiero la prudencia, digamos, desde la lejanía, porque a veces vos sabés que los pueblos muchas veces eligen el mal menor, no eligen el bien mayor, sí, sino el mal menor. Y en eso yo no puedo dar una enorme certeza. Yo diría que vayamos a un pequeño corte musical, si tenemos allí alguna musiquita del Llanero Solitario, que me recuerda cuando yo era chico, y vamos a ver si tenemos la diosa fortuna de poder comunicarnos con la Fundación Marambio. Haremos el último intento y bueno, y veremos si lo podemos hacer en los poquitos minutos que nos quedan de esta primer hora del tramo de La Brújula en la Luna. Seguimos aquí en La Brújula y ya estamos en contacto con el doctor Juan Carlos Luján. Buenos días, doctor, ¿cómo le va? Buenos días, mi saludo para usted y para toda la audiencia. Bien, bueno, ya hemos hecho todos los anuncios correspondientes a lo que hace la Fundación Marambio, a la presidencia suya, y no le queremos restar muchos minutos, simplemente por cumplirse el 50 aniversario de un hecho histórico, nos gustaría que usted nos relate cómo fueron aquellos hechos de 1969, que para nosotros fueron heroicos y que tienen que ver con la soberanía argentina sobre un territorio que consideramos dentro del derecho como territorio argentino.
Bueno, exactamente. Bueno, le comento que nosotros éramos integrantes de la dotación de la base Matienzo, desde el mes de noviembre que estábamos allí, y en el mes de abril comenzamos a trabajar en este operativo Marambio. Se obtuvieron fotografías oblicuas y verticales de la isla, y el departamento fotointerpretación de la Fuerza Aérea pudo establecer que era una isla de 18 kilómetros por 9, que tenía una meseta que coronaba la misma a 200 metros sobre el nivel del mar, de aproximadamente 4 kilómetros por 3. Bueno, nos ordenan tomar posición. La intención era llegar a la isla, que está a 184 kilómetros de la base Marambio, por sobre barrera de hielo, la barrera del Arce que ya se desintegró, no existe, y mar congelado. Pero el mar prestaba ciertas dificultades que no permitían el avance de los vehículos Snowcraft, que tienen un sistema de pontones semiorugas. Entonces se utilizó un avión, el de la base, un pequeño avión Beaver, es un monomotor chiquitito, tiene piloto, copiloto y atrás 3 asientos, o asiento carga se puede llevar allí. Bueno, y con ese avión se reconoció la zona y se observó debajo de la meseta que había una superficie de mar congelado. Entonces se decidió anevizar allí. Se hicieron algunas pruebas porque no se sabía la consistencia del hielo, se tiraron bolsas con piedras y vieron que estaba la posibilidad que pueda aterrizar sin problemas un avión. Bueno, así fue que se anevizó. Anevizar es aterrizar en la nieve, o en el hielo, y quedaba el avión, se hizo un puente aéreo entre Matienzo y ese lugar que estaba a 1000 metros de la costa, donde había un campamento al mando del teniente Liciardelo, y ahí se acopiaba el material y llegaba el personal. Bueno, el teniente Francisco Florencio Menzi, al mando de la primer patrulla de avanzada, que estaba integrada por el sargento ayudante topógrafo Soria y el cabo principal Carlos Chenone, subieron a la meseta, tardaron para llegar a los 200 metros sobre el nivel del mar unas 2 horas y media. Cuando llegaron arriba, observaron que esa superficie semiplana estaba desprovista de nieve por los fuertes vientos y porque era una meseta, ¿no? Estaba expuesta, no había nada que frene a la nieve. Y esa superficie semiplana de barro congelado con piedras y rocas de distintos tamaños que afloraban de la superficie. Bueno, el trabajo nuestro era solamente con picos, palas, barretas, porque no había ningún tipo de elemento. Muchas veces digo, sí, soy vos sos fundador de la base, hicieron una pista de Marambio, digo, y usaron topadoras, máquinas viales. No, nada de eso, no. Solamente no se podía traer en el avión ni tampoco subir hasta la meseta. Claro. Entonces con esos picos palas se sacaban piedras grandes y se ponían a los costados en un ancho de 25 metros. En lugar de esas piedras grandes se colocaban chicas y así se iba compensando hasta, junto con el pedregullo, alisarla de forma tal que pueda aterrizar un avión, ¿no? Apoyar el motor del avión. Vivíamos en pequeñas carpas para 2 personas, que nosotros cuando entrábamos poníamos un calentador Primus, que, bueno, en el volumen tan chiquito que de una carpa se calentaba enseguida, y nos sacábamos la campera, las botas, y nos metíamos en las bolsas de dormir, cerrábamos la doble bolsa de dormir, la carpa era de 2 personas, y nos quedaba a la intemperie, nos quedaba para respirar la nariz y la parte de la boca. Como teníamos una barba copiosa, a la mañana, cuando nos levantábamos, teníamos toda esa zona
con hielo. Qué bárbaro. Y de la nariz nos salían de cada orificio una estalactita, 2 estalactitas de 2 centímetros más o menos. Tremendo. Y bueno, ¿y por qué? Porque la temperatura externa, que podría ser 10 grados, 20 grados, 30 grados bajo cero, la tomaba el interior. O sea que la misma temperatura externa era la interna, una vez que ya se apagaba el calentador. Bueno, seguimos trabajando, abriendo ese surco con 25 metros de ancho, y al llegar a los 300 metros, ese mismo avión, pequeño avión Beaver que había nevisado en la bahía, desde en la base Matienzo se le instaló un sistema de esquí rueda. Ajá. Es decir, despegó con esquíes y en el aire con una bomba hidráulica subía el esquí y quedaba la rueda lista para rodar. Y así fue que el 25 de septiembre de 1969 aterrizó con ruedas en la pista que estábamos construyendo cuando tenía 300 metros de longitud. Fue el primer avión en la historia de la humanidad que aterrizó con ruedas en una pista natural de tierra. Qué bárbaro. Nunca había, todos los aviones en la Antártida operaban con esquíes y pequeños aviones dentro de la Antártida. Nunca habían salido ni entrado de otro continente. Bueno, seguimos, pasaron varias cosas, ¿no? Entre ellas, el 9 de octubre nos lanzaron desde un Hércules elementos. Uh-huh. Entre ellos picos que parecería una cosa insignificante, pero los picos de 52 centímetros que teníamos habían quedado reducidos a 20, 25 centímetros y ya era una masa que no servía como pico. Claro. O sea que para nosotros fue muy importante. Explosivos, lanzaron carretillas de las cuales se deterioraron creo que 2 o 3 y una la atamos con alambre y nos sirvió para esas piedras que estaban al costado de la pista, alejarlas, cosa que si el avión sale de pista no se iba sobre esas piedras amontonadas. Bueno, así llegó el 29 de octubre de 1969, hoy 50 años, las pistas tenían 900 metros de longitud por 25 de ancho, en las cabeceras de pistas se colocaron unos tambores de combustible con elementos que quemábamos, estopa, madera, combustible, que se emitía un humo negro, cosa que el avión lo observe. ¿Por qué? Porque el avión no tenía ningún apoyo radioeléctrico, ni radiofaro, ni radiobalístico, o sea, ni LS, nada. Entonces venía navegando y cuando llegaba allí buscaba los hilitos de humo, apuntaba a la pista que le correspondía el aterrizaje y de la otra punta de la pista estaban los otros tambores que le daban la distancia y el eje de la pista. Bueno, así fue que ese 29 de octubre de 1969 un avión Fokker F-27, que es un biturbohélice, el mismo avión de la película Viven, despegó de la base aérea militar Río Gallego, cruzó el Drake, que es el estrecho que separa continente antártico del continente americano, son 1000 kilómetros de distancia, y después de volar aproximadamente 1400 kilómetros, aterrizó con rueda en la pista recientemente construida de la base de la isla Vicecomodoro Marambio. Para nosotros fue una gran emoción, se cumplió una utopía, se cumplió un sueño, se cumplió algo que parecía irrealizable, era una locura. Muchas veces salíamos al aire por radio, decíamos sí, porque estamos haciendo una pista de tierra en Antártida, y salía alguien al curso y nos cargaba, decía, che, ¿por qué no ponen una fábrica de helados, ¿no? Y bueno, esa pista se realizó una ceremonia y nosotros, la tripulación, la dotación, la patrulla Soberanía, porque nosotros éramos dotación de Matienzo. Nosotros en Marambio éramos la dotación 0, porque la dotación 1, en este momento está la 50, fue la que le entregamos el trabajo realizado, y ellos también viviendo en carpas y
con precarios elementos de construcción, alargaron la pista de 900 a 1200. Con esta capacidad operativa, el 11 de abril del 70 aterriza un Hércules 130 y ya definitivamente rompió el aislamiento, porque es un avión que transporta mucha carga, transporta 10.000 kilos de carga, tiene una rampa que puede subir los vehículos andando, un sistema de pallet sobre rodillos para entrar y sacar la carga, es decir, un avión que opera con 10.000 kilos de carga, y es prácticamente un galpón con alas. A partir de entonces se rompió la era antártica, no se rompió el aislamiento, realmente cambió la era antártica, porque unos años después, en el 78, comenzaron a vivir anualmente familias en la base de Ejército Esperanza, de allí nacieron argentinos que tienen una particularidad, son argentinos y no son americanos. Claro, hay una escuela, son la escuela antárticos. 38, dependiente de Tierra del Fuego, Antártida e Isla Atlántico Sur. Se comenzaron a hacer los vuelos en sentido transpolar y la Antártida fue creciendo. Y lo que hace a la importancia de la pista es que, le voy a dar un ejemplo, yo tardé 15 días en el año 1967 para tratar de llegar a la base Matienzo. No pudimos llegar. En la actualidad, un avión desde Buenos Aires también, como el ejemplo que le di, tarda 6 horas 45. Qué bárbaro. Y de Río Gallegos 3 horas y media. Significa que en un ratito uno puede estar en la Antártida. Y además puede operar, se puede operar los 365 días del año, cuando la situación meteorológica lo permita. Nosotros cuando íbamos a la Antártida nos operaban de apéndice, nos daban duplicado de prótesis dental, duplicados de anteojos, porque a nosotros nos llevaban, nos dejaban al lugar donde estaba la base que estábamos destinados, y después los buques operan solamente en época de verano, pero desde el mes de febrero, marzo, hasta noviembre más o menos, ya quedaba completamente aislado, no había forma de llegar, así que nos dejaban y nos pasaban a buscar al año. Yo tengo un compañero que tenía falleció un hijito de 3 años, falleció el papá de jefe base, había un suboficial que se quebró y estuvo postrado en la cama desde abril hasta noviembre, que lo pudo ser evacuado, y cuando volvió lo operaron y lo tuvieron que retirar. Es decir, es muy importante que la base Marambio sea la puerta de entrada de la Antártida. Ahora llega en cualquier momento el Hércules, abajo lo espera el Twin Otter, que aterriza con sus ruedas el Hércules. El Twin Otter tiene un sistema de esquí rueda, pero ya no con una bomba hidráulica manual, sino uno aprieta un botoncito y se levanta o se baja y despega de Marambio con ruedas y anevisa en las distintas bases o en los distintos glaciares donde traslada científicos y personal en general. Bueno, esto es más o menos la historia de lo que hoy se conmemora. Bien, bueno, desde ya le agradezco muchísimo que nos haya dedicado estos minutos, nuestra admiración por toda la tarea que han hecho ustedes, el reconocimiento de nuestra parte. Ahora el tiempo nos ha corrido, lamentablemente, porque ya está la tanda de la radio que nos viene pisando los talones, pero doctor, realmente le transmito todo nuestro agradecimiento, y nosotros haremos también toda la colaboración que podamos con la tarea que ustedes hacen desde aquí, desde la Fundación Marambio. Bueno, yo le agradezco a ustedes, porque la verdad que nos ayudan nos ayuda a dar difusión al tema antártico, que es muy importante. Dicen que no se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Bueno, en la Antártida hay que conocerla para amarla y defenderla, porque es un pedazo más de nuestra patria. Así es. Bueno, le mandamos un fuerte abrazo. Gracias igual,
y mi saludo para usted y toda la audiencia. Bueno, muy amable. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado con el doctor Juan Carlos Luján, uno, yo diría, héroes de la Antártida. Sí, claro, héroes de la Antártida. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después nos vamos a comunicar con nuestro amigo Miguel Ponce en una comunicación que viene unos minutos retrasado, pero bueno, vamos igual adelante. Seguimos aquí en La Brújula y creo que podríamos estar en contacto con Miguel Ponce. No, todavía no. Ya vamos a estar en contacto con Miguel Ponce, que Miguel es un dirigente muy importante de la Unión Cívica Radical, que preside una de las comisiones en las cuales se organiza el radicalismo, y junto con Ricardo Alfonsín, con Juan Manuel Casella, constituyen una corriente de opinión con Jorge Sapia, una corriente de opinión que se llama democracia social. Es decir, que es la corriente por excelencia más progresista en el radicalismo, y bueno, por eso el interés en poder conversar con él temas de actualidad, además de ser un hombre que es ingeniero y está muy vinculado al comercio exterior. Es decir, realmente es un patrimonio que tiene allí el radicalismo de altísimo valor. Sí, no, está muy compenetrado con el tema, bueno, está estudiando y ha viajado a Europa por el tema del convenio con la Unión Económica Europea. Sí, entre la Unión Europea y el Mercosur. Sí, que de todas maneras está siendo cuestionado incluso en Europa. Bueno, y aparte era nuestro candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires hasta que Labaña le retiró. Labaña dijo que hay lista única. Realmente, bueno, ya hablamos de aquello, fue una sorpresa y lamentablemente no pudo ser, pero fíjate vos, esas mezquindades, que no hacen el fondo de la política, pero son mezquindades, terminaron mal, porque finalmente el amigo Marco Labaña no pudo entrar como diputado nacional. No, Junior quedó cuarto, incluso superado por Miriam Bregman en la votación para diputado. Bueno, creo que ahora sí estamos en contacto con Miguel Ponce. Miguel, ¿estás allí? Bueno, sí, por supuesto. Qué alegría escucharte, Mario. Igualmente de mi parte, Miguel. Bueno, ya hace algo así como unas 37, 38 horas que han cerrado los comicios en la Argentina. Tenemos nuevo presidente y me gustaría que nos comentaras vos cómo estás viendo esta etapa, el final, digamos, los últimos días antes de las elecciones, donde el cuadro de situación parecía algo así como un estadio donde había recesión, inflación, desocupación, devaluación, se caían las reservas. El viernes pasado se liquidaron 1.000 y pico de millones de dólares de reservas, quedamos con deuda, en fin, hoy, el lunes nos levantamos con un cepo que pasó de 10.000 a $200. En fin, me gustaría que me des tu visión sobre el marco político y económico en el cual estamos parados hoy en día. ¿Sí? ¿Me escuchaste? ¿O se cortó? Hoy tenemos problemas de comunicación. No, yo escucho bien, ¿eh? Bueno, no, me gustaría que me dieras tu opinión sobre el cuadro político y económico en el cual estamos parados. Sí, por supuesto. Bueno, es obvio de que ha terminado una etapa en términos políticos, que estamos viviendo, diríamos, los últimos estertores de lo que ha sido el gobierno de Cambiemos. Creo que este último final político que se podría materializar en lo que es la foto de ayer y en el discurso del presidente de la Nación el domingo a la noche, reconociendo muy rápidamente algo que era una obviedad y diríamos, un resultado cantado, ¿no es cierto?, después de lo que habían sido las PASO, creo que paradójicamente esto le está empezando a dar una racionalidad al final en una transición que parece que va a ser seria. Parece. Digo, porque recién empieza y hay que verla andando. Pero ya los mercados se han notificado, ¿no es cierto?, de que pese a que el día
yo estaba al aire en un canal de televisión cuando me avisan esto de el cepo nuevo o la nueva vuelta de cepo, si querés la nueva vuelta de tuerca al cepo que ya estaba, del cepito al cepón, ¿no es cierto? Sí, claro. Los $200 que se podían adquirir a través de los home banking y los $100 que se podían adquirir en caja, ¿no es cierto?, en los bancos. Allí temimos que esto pudiera implicar, y yo lo puse muy rápidamente en un tuit, problemas para el comercio exterior y para el abastecimiento, es decir, que volvieran las LEJAI, que separara el comercio exterior, y vos sabés que desde que estamos en default, prácticamente los pagos de las importaciones, que incluyen los remedios y los reactivos para los laboratorios nacionales para la fabricación de los remedios que se hacen en el país, hay que pagarlos con dólares a culata de camión. Si no está pago el container que se está descargando, no hay descarga. Entonces, esto podía haber generado situaciones de desabastecimiento, como también podía haber generado una situación de, diríamos, aumento desproporcionado de la brecha, y por lo tanto era muy importante lo que ocurrió ayer en los mercados y lo que está ocurriendo hoy en los mercados. Es más importante, te diría, lo de hoy que lo de ayer. ¿Por qué? Porque ayer había lógicamente muy pocas operaciones, porque hasta inclusive muchos bancos, cuando sale la resolución A6815, donde quedó clarificado que no era para el comercio exterior, pero había una cantidad de dudas operativas y pocos clientes lograron hacer operaciones en las primeras horas. Pero sobre todo, porque estaba el hecho político de que el desayuno que iba a ser a las 8:30 de la mañana entre los dos presidentes, el presidente en ejercicio y el presidente electo, recién se postergó para después de las 10. Una vez que trascendió el tema de que iba a haber una transición ordenada, los resultados numéricos del cierre de la ronda del día de ayer fueron la baja del oficial de 65 a 63, la baja del blue de 77 a 76, y lo único que subió, que es lógico cuando se producen restricciones en alguno de los mercados, es la subida del contado con liqui, que pasó de 81.01 a 81.53, hecho que obviamente terminó generando una brecha del 35% aproximadamente, brecha que inclusive se habría achicado en el día de hoy. Hoy ha vuelto a bajar el dólar oficial, ha bajado el blue de manera aparentemente bastante considerable hasta ahora la ronda, vamos a ver cómo cierra, pero está implicando que la situación con la que los mercados están mirando esta transición, yo te diría, marca un estilo nuevo en la Argentina, como que estamos aprendiendo en términos del ejercicio democrático a efectuar transiciones que no vengan a agravar la situación. Es muy posible que lo que nos esté uniendo, lo que esté generando esto no sea el amor, sino el pánico. ¿El pánico a qué? A una situación económica y social que lógicamente está atada con alfileres. Es una situación de gravedad muy importante que no estaría bueno. Yo hacía una apelación el domingo a la noche a través de las redes, desde un canal de televisión, pidiéndole que, ya que se han llenado la boca de decir que quieren cuidar a los argentinos, bueno, que den señales de que se cuida a los argentinos, no generando más tensiones que por supuesto recaen sobre las espaldas del eslabón más débil de nuestra sociedad. Porque mientras nosotros estábamos hablando esto o analizando qué pasaba electoralmente, los formadores de precios se largaron, como lo anunciaron en IDEA, a remarcar y a generar un colchón por las dudas que saliera un control de precios o un congelamiento de precios, ¿no es cierto? Paradójicamente, en el día de hoy, al ocurrir que el gobierno no renueva este programa de precios especiales, las empresas se dan por liberadas, y muchas de las cuales se sienten con autoridad para generar nuevos precios, salvo dos cadenas que han resuelto mantener por 15 días los precios que tenían al día viernes.
Este, yo te diría, es el cuadro de situación desde la economía real. Obviamente, nadie piensa que va a venir una reactivación de aquí al 10 de diciembre. Lo importante es lo que está ocurriendo hoy en Tucumán, donde se vuelven a juntar los empresarios y los trabajadores para dar una vuelta de tuerca más al acercamiento que va a llevarnos a un pacto de precios y salarios de aquí hasta el 10 de diciembre, y al hecho concreto de que se termina de anunciar y de conocer que la primera tarea de Massa en el Congreso es avanzar para que salga por ley aquello que tanto veníamos reclamando, el Consejo Político, Económico y Social, que lógicamente va a necesitar de un proceso, yo diría, de concertación muy grande por cómo ha quedado conformado el Congreso Nacional, ¿no es cierto? Que no es Correcto. con esa abrumadora mayoría que se pensó que iba a tener el nuevo oficialismo, sino que hay una situación de equilibrio bastante considerable que va a obligar a que estos consensos tengan que ser más trabajados, pero también más amplios. Muy bien, es muy buena la descripción que has hecho. Te hago una pregunta específica. Nosotros en estos momentos, en condiciones que no son las mejores, porque hay un cuadro de recesión en la economía argentina, tenemos un superávit en la balanza comercial. Sí. ¿No crees que este dato bien manejado de aquí en adelante podría traer aparejado una cierta certidumbre respecto de la solvencia que puede tener el país, sobre todo en la etapa de transición, que son estos 40 días que nos quedan hasta el 10 de diciembre, y para los primeros días del próximo gobierno? ¿Está siendo bien? Sí, decime. Es muy atinado esto que decís y me dispara dos respuestas. Una primera respuesta es reconociendo que es un superávit, diríamos, comercial no virtuoso, porque está asentado en una gran recesión, ¿no es cierto?, no en el crecimiento espectacular o en una revolución exportadora con alto valor agregado, sino esencialmente en el achicamiento que la recesión ha generado en toda nuestra industria, y por lo tanto hay una menor compra de insumos desde hace tiempo, de bienes de capital, de bienes intermedios, de partes y piezas, bueno, todo lo que ya sabemos que integra grandemente arriba del 80% de nuestro perfil importador. Este es un costado, pero hay que reconocer que en términos objetivos este es la única fuente genuina de ingreso de dólares. Obviamente ese superávit comercial. El segundo es que la preocupación, la mala noticia es el horrible, el relacionamiento, yo diría, con el peor país del mundo con el que nos estamos relacionando, es con nuestro principal socio comercial. El vínculo con Brasil creo que hace décadas no atraviesa por un peor momento. Las barbaridades que está diciendo Bolsonaro, que a mi juicio a esta altura ya habrían merecido una contundente respuesta de la Cancillería argentina, porque esto que hace Bolsonaro es injerencia en los asuntos internos y soberanos de un país. Así es. Cuando intervino antes de las elecciones, tratando de influir en el voto y amenazando con el retiro de Brasil del Mercosur si ganaba Alberto Fernández la presidencia de la Nación. Y más ahora, con la ofensa que le ha hecho a todo el pueblo argentino diciendo, como aparece en todos los diarios de hoy, que Argentina votó mal. Bueno, creo que esto en términos diplomáticos hace que ya tendría nuestra Cancillería que haber contestado. Pero volvamos a las efectividades conducentes. Esperemos que esta subida de temperatura en lo diplomático no implique un enfriamiento, una baja de temperatura en la, diríamos, correlación comercial que tenemos con Brasil. Porque si no, sí que nuestra situación se va a tener que poner complicada. Vos sabés que nuestro principal destino de exportaciones es Brasil, pero no sería esto lo importante, sino que es el principal destino de nuestras manufacturas de origen industrial, de las MOI. Es decir, todo aquello que tiene valor agregado a los pocos lugares del mundo a donde va es a Brasil.
Por lo Claro. tanto, esto es una mala noticia para las pymes exportadoras y para las empresas que lógicamente están esperando no solo que se reanude el fluido intercambio que históricamente tuvimos con Brasil, sino aún que sea creciente, que mejore la situación económica de ellos y de sus niveles de actividad para que aumente la demanda de la producción nacional nuestra, ¿no? Correcto. Bueno, nosotros esperamos que fuera de la calentura y del momento las cosas se apacigüen y realmente podamos llegar a una Así convivencia mucho más racional. Te voy a llevar Así un es. segundo al terreno de la política. Sí, señor. ¿Qué va a pasar con la Unión Cívica Radical? ¿Está satisfecha la Unión Cívica Radical con esta remontada de Macri? ¿Qué balance hace de su experiencia de 4 años en una alianza que realmente creo que no tiene mucho que ver con la propia naturaleza de la Unión Cívica Radical, pero que hasta aquí, a través de Cornejo, a través de distintos referentes, se ha mantenido como disciplinada al interior de la alianza? ¿Cómo ves el futuro? Así es. Vos te imaginarás el momento de debate y de ebullición interna que se está viviendo en el radicalismo, ¿no es cierto? Es obvio que si llamás a 10 radicales que tengan algún grado de responsabilidad o de vigencia en la vida interna, es posible que recibas 10 respuestas distintas. Quiero decir, nosotros entendemos que fácticamente Cambiemos ya fue, ¿desde qué perspectiva? No desde la perspectiva de que no se pudo y de la derrota electoral y de lo ocurrido, diríamos, en el último tiempo, fortalecimiento, no fortalecimiento del presidente, etcétera, tema que amerita un párrafo que vamos a llevarlo adelante, sino que me parece que el objetivo de Gualeguaychú que era constituir una alianza electoral para, como decían ellos, evitar que continuara o volviera a ganar el totalitarismo corrupto, bueno, ya no ha sido cumplido. Sea el gobierno del presidente Macri, el gobierno que algunos dicen era el gobierno de Cambiemos, que nosotros nunca lo reconocimos así, sino que entendimos que era el gobierno del PRO, ha logrado que ese kirchnerismo retorne a través de una alfombra roja. Entonces, sí, haberse juntado con quienes representaban al régimen, es decir, a nuestros opositores históricos, tenía como excusa evitar el retorno del kirchnerismo, bueno, muchachos, comando de la derrota, comando a su casa, como hubiera dicho y como dijo don Hipólito Yrigoyen, ¿no es cierto? Claro. Nosotros estamos ahora en entender que hay que juntarse todos los sectores que veníamos siendo críticos a esta conducción y que éramos muy críticos a la acción de gobierno por el que veíamos que todos los indicadores que del 10 de diciembre del 2015 al presente se han venido agravando, dejando una herencia en términos de pobreza, de destrucción de empleo, de desocupación, de hambre, de donde mires. Toda la situación agravada de la que la conducción del radicalismo ha terminado siendo cómplice, nos parece que a eso hay que ponerle un coto, hay que salir a buscar la autonomía partidaria y la recuperación de la identidad, y en eso estamos poniendo el esfuerzo. Los resultados han sido contundentes, creemos que al margen de las dudas que hay al respecto sobre los números finales, ¿no es cierto?, hecho que va a tener mucho ruido a partir del día de hoy y de mañana, me parece que al margen de eso, el radicalismo tiene que volver a reencontrarse con sus esencias, diríamos, más auténticas, y terminar de seguir tratando de colocar diríamos, dirigentes que a título personal pueden tener algún beneficio, pero que en términos de pérdida de identidad partidaria le han hecho un daño tremendo a la historia de la Unión Cívica Radical. Te decía lo del parrafito de la recuperación, porque me parece que lo que se estaba disputando en esa vuelta olímpica o vuelta de despedida que terminó originando una recuperación de la imagen de Mauricio Macri, en realidad
allí se estuvo jugando la interna del PRO que ha salido a la luz ahora con ya sin ningún tipo de disimulo. El enojo y los pases de factura que el equipo de Peña le hace al equipo de Vidal y la respuesta que Vidal le está dando al equipo de Peña, que inclusive han originado, entre otros temas, el alejamiento de Lilita Carrió de la política nacional, creo que están marcando esta descomposición que se vive la alianza que ha dirigido hasta el presente el PRO, ¿no es cierto? Creemos que hay un debate acerca de esa conducción. Me pareció lamentable la frase del presidente ayer o antes de ayer, diciendo que jamás se había pensado convertir en el líder de la oposición, que iba a terminar como líder de la oposición, donde está pasando el mensaje de que va a pelear por serlo, cuando por el otro lado Rodríguez Larreta dice que hay que juntarse con Lustó, con Cornejo, con Vidal, para lógicamente reemplazar al equipo de Peña, Durán Barba y sus amigos. Entre sus amigos está Mauricio Macri, queda claro, ¿no? Claro. Bueno, última de mi parte, Miguel, ¿no sentís que hay que crear algo nuevo? Porque nosotros estuvimos, por ejemplo, en Consenso Federal, pero Consenso Federal también termina siendo una pequeña frustración, aunque fue un intento válido, pero finalmente su perfil, su falta de democracia interna, da la impresión de que tiene escasa proyección. ¿Sentís que va a haber que crear algo nuevo de cara al futuro, o crees que esta situación, este espectro político que tenemos hoy se va a mantener en el tiempo? No solo no lo creo, sino que en la capital federal ya estamos trabajando en eso. Ah, mira. De hecho entendemos que hay una necesidad de interpretar el espacio de todos los que seguimos creyendo que la brecha no nos ha ayudado a resolver ningún problema y ni siquiera a enfrentar los problemas estructurales que tiene Argentina. Yo he subido hace un ratito un tuit en respuesta a un lamentable tuit de Tombolini, justamente marcando esta diferencia. Él sale a agradecerle a la gente de la capital cuando ha hecho una performance que ha sido tristísima en la ciudad de Buenos Aires, inclusive logrando valores que no tenían nada que ver con los que podría haber obtenido, ¿no es cierto?, el radicalismo, si hubiera encabezado ese espacio como estaba previsto, o con la unión que teníamos con los socialistas y que teníamos con gente que provenía del peronismo muy digna, o gente que estaba identificada con las distintas posiciones en el tema del debate de la ley por el aborto, y a un tuit donde Tombolini le agradece: gracias a todos y cada uno de los que confiaron en nuestra propuesta, este es un camino que se construye sobre la vocación de avanzar escuchando una sanata, y la gran foto de él, yo le pongo horrible. Proscribieron la lista progresista que encabezaba, junto a Julio Bárbaro, Mabel Bianco, Carlos Campolongo, Gretel Ledo, etcétera, perjudicando a Roberto Labaña al jerarquizar familiares, empleados, esposas y amigos. Por eso, en Cava hiciste el ridículo y de ahí no hay retorno. Esta es mi respuesta oficial a Tombolini, que que hizo un papel el día domingo haciendo denuncias para empezar a justificar los números que él sabía que le venían mal. Bueno, que me parece que esa línea hay que trazarla. Yo creo que tenemos urgente que juntarnos de cara a las elecciones que vamos a tener dentro de 2 años en la ciudad de Buenos Aires para intentar construir una nueva alternativa que esté en línea con una nueva alternativa que también hay que construir a nivel nacional a partir precisamente de la recuperación de los partidos políticos que puedan llegar a estar en este espacio progresista. Yo creo que hay que hablar con los amigos de Santa Fe, hay que hablar con los amigos desplazados de las listas que estuvieron a punto de competir en esas pasos fallidas de Consenso Federal, Margarita Stolbizer, bueno, todos los amigos del amplio campo socialista y socialdemócrata, y me parece que hay que intentar construir precisamente una alternativa que se diferencie de lo que algunos ahora entienden es la consolidación definitiva de la grieta. Bien, bueno, excelente, Miguel. Vamos a seguir en contacto contigo porque la dinámica de la política argentina sí nos lo va a exigir.
Por ahora el tiempo se nos ha ido, te agradecemos muchísimo y coincidimos con esta apreciación última que haces. Algo nuevo habrá que construir que exprese a un sector muy importante de la sociedad que en esta oportunidad tuvo que optar entre opciones que en el fondo no la representaban genuinamente. Total acuerdo. Bárbaro. Bueno, hasta pronto, Miguel. Hasta pronto. Muchas Mario gracias. Alegrón, siempre a disposición tuya. Chau. Bárbaro, un abrazo. Bueno, hemos hablado con Miguel Ponce, ahora vamos a un pequeño tramito musical y inmediatamente volvemos con el último reportaje del día de hoy. Bueno, seguimos aquí en La Brújula y creo que estamos en comunicación con el último invitado del día, que es Raúl Padró. Raúl, ¿está usted en línea? Sí, señor. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo anda usted? Muy bien, muchas gracias, muy amable. Bueno, le quería consultar por... Usted es afiliado del Partido Justicialista de la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? No, yo me desafilié del Partido Justicialista porque ha quedado en los últimos años en gente que además de no ser peronista, es decir, al tener una conducta manifiesta que en los hechos, por las obras que realizan, por las actitudes y por las determinaciones que toman, no son peronistas, considero que no pueden ser autoridad del partido. Esto se generó con el kirchnerismo, ¿no? Con la presencia precisamente de quien va a ser próximamente presidente, Alberto Fernández, que cuando se hizo cargo del peronismo empezó a conceder espacios a sectores ideológicos que nada tienen que ver con el pensamiento y el sentimiento peronista. Inclusive a raíz de eso los propios kirchneristas después lo destituyeron, porque se lo sacaron a patadas en un momento del partido, a Alberto Fernández. Raúl, y lo pusieron a Santa María, que es otro que además no tiene ninguna virtud de ninguna naturaleza, ni intelectual, ni moral, ni política, ni trayectoria. Ha heredado además el sindicato El Súter, que es el sindicato de trabajadores y empleados de casas de renta y de propiedad horizontal, que mal llamados porteros encargados de edificios, y hasta ha tenido múltiples causas penales. Se acuerda el caso de la cooperativa de vivienda, donde estafaban a los propios trabajadores de propiedad horizontal. Así que estos son hechos documentales, no son ocurrencias mías ni apreciaciones subjetivas de ninguna naturaleza. Ahora, hoy Alberto Fernández ya es presidente electo. Usted le venía haciendo algunas observaciones, pero más allá de las observaciones, hoy es presidente de los argentinos. Sí, bueno, pero discúlpeme que lo interrumpa. Ser presidente, en primer lugar, la verdad no es la mitad más uno, sí, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, ganar una elección no es una catarsis, no es la purificación. Si Alberto Fernández fue un empleado venal como superintendente de Seguro de la Nación, que está denunciado en múltiples libros, documentos. Julio Nudler lo denunciaba en Página 12, hoy Página 12 lo defiende. Y Roberto Guzmán tiene un libro famoso que se llama Seguro Saqueado, una cosa así, o Negocio Asegurado, perdón, donde denuncia que la estafa de 1.200 millones de dólares durante el menemato y le imputa la responsabilidad a Alberto Fernández. O sea, que no haya tenido imputaciones definitivas, causas penales o condenas, en un país donde el poder judicial no existe, no significa nada. Y esto tampoco lo purifica ni lo blanquea. Alberto Fernández fue diputado de Cavallo. Bueno, ahora quiere poner de canciller a Jorge Argüello, que fue diputado de Cavallo, diputado de Macri y legislador por la ciudad, en una oportunidad por Patricia Bullrich y en otra oportunidad por Carlos Grosso. Así que los kirchneristas no sé qué es lo que han votado. Hay en la negociación, en el comité ese de negociación que han estructurado, en la transición esta de los 40 días que quedan, le han puesto a Vilma Ibarra. Bueno, era la concubina de Alberto Fernández, pero esto no es causa suficiente para representar al peronismo, porque Vilma Ibarra nunca fue, no es, ni será peronista. Ellos son del Partido Comunista. Ahora, si los que se creen peronistas en la capital los engañan estos personajes, bueno, no es mi culpa, pero esta gente no tiene nada que ver con el peronismo, lamentablemente. Ahora, usted, Raúl, porque esto es, en fin, son apreciaciones que usted hace que debe tener más que fundamento y lógicamente pero no son, que además discúlpeme, pero perdóneme que me interrumpan. No son apreciaciones subjetivas, son hechos concretos que la gente los conoce, por eso están documentados. Perfecto, por eso dije que tiene fundamento, pero yo de todas maneras
Quiero preguntar, yo no pertenezco al espacio ese, no voté a Alberto Fernández, así que el programa no está vinculado a ese espacio político. No, yo no digo eso, estoy diciendo sí en relación a la realidad, que no son peronistas. Usted me preguntaba por el peronismo de Capital, yo le digo que estos tipos no son peronistas. En la lista de Alberto Fernández, del Frente de Todo en Capital Federal, no había ningún peronista. Bueno, yo no conozco ninguno, mire, estuve hace 50 años que milito en el peronismo. Y no conozco ninguno de esos que tenga militancia en el peronismo. Le puedo hacer el análisis de uno por uno, que tienen historias en otros partidos políticos, lo cual no es condenable. Lo que es objetable es que se disfrazan de peronistas para engrupir al electorado. Bien, bueno, eso está bien. Yo, de todas formas, querría preguntarle algo que por ahí a los oyentes de este programa le puede interesar todavía más de estas apreciaciones que usted está haciendo, que es su perspectiva sobre la futura gestión de gobierno de Alberto Fernández. ¿Usted cómo la está apreciando sobre la base de la perspectiva que usted tiene por su trayectoria dentro del peronismo? En fin, Mire, ¿cómo le está apreciando? En realidad, porque cuando me preguntaban cómo pensaba en relación a la situación aritmética del futuro de las elecciones, le decía lo mismo. Y bueno, ya ve que todos los encuestadores, en especial los kirchneristas, Aragón le daba 22 puntos. Todo eso fue tendencioso y para generar una acción psicológica sobre el electorado. Un electorado que vota siempre al victorioso. La gente es exitista en esto, lamentablemente. Y sin embargo usted vio cuál fue el resultado. Si no hubiera existido el pacto Alfonsín-Menem y esta ley que habla del 45%, si aplicáramos el mismo criterio que se aplica en la ciudad, habría balotaje. Y en el balotaje seguro Alberto Fernández no ganaría, ganaría Macri, que tampoco es santo de mi devoción. Yo en más de una oportunidad dije que Macri es un tumor maligno que hay que extirpar, pero Cristina Fernández y su banda es la metástasis terminal de la Argentina. Y esta visión que tiene es muy trágica. Es decir, me parece que los resultados están a la vista, lo que pasó y lo que está pasando. Sí. Es decir, acá en estos momentos... No estamos muy bien, me parece. No, la Argentina en estos momentos está con recesión, desocupación, inflación, sin reservas, con situación de cesación de pagos virtualmente, con un endeudamiento que es abrumador, con condicionamientos externos. La situación es dramática. Sin embargo, siempre uno trata de ver alguna luz en el futuro inmediato. ¿Usted no está viendo que vaya a existir una administración de la situación económico-social como para recuperar un poco a este país? ¿Cómo lo está viendo eso? Mire, la recuperación del país no la veo de ninguna forma, porque un país que tiene 21 millones de subsidios, el crecimiento irrefrenable del sector público, la situación que han creado en las cajas de las jubilaciones durante la década perdida, porque no fue década ganada, y la crisis de la economía en general, porque todos hablan de las nuevas inversiones, de que hay que generar credibilidad, optimismo, y que hay que poner plata en el bolsillo de la gente. Pero ¿cómo se hace eso? Desde esta perspectiva no lo van a hacer. El otro día Fernández lo dijo él, no lo digo yo. Dijo que él iba a tomar medidas ortodoxas y otras no tan ortodoxas. Ahora estamos viendo que está constituyendo un gabinete que es más parecido al cabalismo y al liberalismo macrista, que en realidad a la doctrina y al pensamiento peronista, y ni hablar a la concepción de Kicillof y compañía, Barrios de Pie, Navarro, Pérsico, Grabois. ¿Cómo van a compatibilizar todo eso? Yo en realidad no le veo ninguna lógica, porque y Massa, ¿dónde lo ubicamos? A Sergio Massa, que algunos puntos le aportó, ¿no? Porque acá juntaron el agua con el aceite para llegar a sacar esos puntos que lograron. Pero ahora hay que gobernar. Y ahí va a pesar la cuestión externa, que es la que afecta a la nación argentina, y es la que realmente nos importa porque nos afecta a todos y cada uno. Y después la cuestión intestina, que no tiene ninguna solución eso, porque acá viene una guerra interna dentro del peronismo. Son sectores incompatibles desde todo punto de vista. Usted no puede juntar a liberales con comunistas. Esto es imposible. Y sobre todo en este nivel intelectual de la militancia política de estos personajes, porque no son ideólogos ni filósofos de esas doctrinas. Son tipos de quinta categoría que han hecho a la laca en función del beneficio de la cosa pública. Son revolucionarios o institucionalizadores del Barrio Norte o de Puerto Madero.
montados el poderoso Mercedes-Benz y calzando Rolex President en la muñeca. Así que son poco creíbles. O sea, usted está avisorando que no solo estamos en crisis, sino que la crisis no se va a resolver. Yo creo que no, que estos tipos no tienen respuesta para nada, y el hecho es que tampoco lo han manifestado. Hasta ahora Fernández, que sería el vocero de toda esa banda, no se le ha caído una idea. Usted fíjese que nunca se le cayó una idea. Y cuando se generó el tema del dólar a 60, que dijo, está bien a 60, o sea, no hizo ninguna objeción. Entonces esto pone de manifiesto que estos tipos en realidad no tienen programa de nada, que tampoco se han sentado a elaborar nada, que la cuestión era tomar el poder ¿para qué? Para conservar la libertad y conservar el patrimonio, no hay otro objetivo. Bueno, sí, es una afirmación durísima, sobre todo porque... No es bien durísima, no es durísima, amigo, es objetiva. Pero para ni pesimista ni optimista, no, realista. Yo se lo digo no desde mi punto de vista, que también se lo podría dar, pero yo lo llamé para hacerle preguntas, no para dar mi opinión. Sí, por supuesto, te agradezco mucho. Lo digo desde la visión de los oyentes, una buena parte de los mismos habrán votado por un lado o por el otro. Sí, seguramente. En particular yo voté a Roberto Labaña, y lo he dicho, además. Bueno, yo también lo voté a Labaña, exactamente. Que me pareció que era el hombre indicado para el momento, pero evidentemente careció quizás del carisma, vaya a saber. Eso ya... No, yo creo que está mayor y tuvo una mala influencia del hijo, de su hijo Marco y del equipo del hijo, que respondían a otras estrategias que no eran las fundacionales y primigenias del grupo. Porque aquí lo que se trató de buscar la opción de un tercer candidato que no tuviera antecedentes penales y que tuviera una trayectoria digna, y estas condiciones las reunía Roberto Labaña. Así es. Ahora después apareció el macrismo, que quería que se bajara porque le restaba votos, y apareció el kirchnerismo, que quería que se mantuviera, porque le restaba votos a su enemigo esencial, que era Macri. Y ahí corrieron bolsas de dinero y una serie de cuestiones que, bueno, por eso hay una causa penal en la justicia penal de la provincia de Buenos Aires. Sí, bueno, a declarar entre otros Eduardo Duhalde, el expresidente, lo cual no es poco decir, ¿no? Me da la impresión. Bien, Raúl, bueno, podríamos decir entonces que usted está augurando un futuro de crisis no tan lejana, porque si a una crisis económica se superpone una crisis política y una crisis moral, evidentemente en los próximos tiempos vamos a estar en la Argentina en una situación de apremios muy importante. Y yo creo que sí, lamentablemente ellos van a querer hacer maquillaje sobre los sectores más humildes, ajustando para arriba y repartiendo lo que no tienen a costa del Estado, como hicieron siempre. ¿Cómo quedó la economía después de la salida de ellos? Porque la Argentina quedó con 200.000 millones de dólares, que no eran todos de ellos, pero quedó con 200.000 millones de dólares, no es que toda la deuda es de Macri. Esa es otra de las grandes mentiras que el macrismo no supo defender, porque lamentablemente el macrismo es parte del sistema también. El máximo beneficiario de la obra pública de Cristina fue Ángelo Calcaterra, el testaferro del grupo, el trus de la estructura financiera de la familia Macri. Esto no es producto de la casualidad. Esto es un dato concreto, específico, de la realidad, que pone en evidencia lo que significan el macrismo y el kirchnerismo. Bien, bueno, Raúl, por hoy, por lo menos no tengo más tiempo, pero le agradezco muchísimo la amabilidad que ha tenido de ofrecernos este reportaje, y seguramente lo voy a volver a consultar en otro momento, porque su punto de vista es un punto de vista particular, que no se escucha mucho en los medios de comunicación. Es objetivo, mi punto de vista es objetivo. Yo trato de ver la realidad y no tener subjetivismo. No tengo además ningún interés ni ninguna facción personal de ninguna naturaleza. Aquí la gente se maneja en función de las conveniencias personales. Usted vio los medios de comunicación masiva como saltaron de un discurso al otro. Sí. Entonces esto me parece deleznable, porque es parte de la ruina argentina. Y yo siempre digo que las dos clases que más afectan degenerativamente a nuestra sociedad son el Poder Judicial, porque no tenemos justicia, lamentablemente, sobre todo en el fuero penal y federal, y el sistema comunicacional, ¿no? Es como decía Chesterton, el periodismo es el arte de escribir al margen de los avisos. Lo decía un periodista histórico y eminente, ilustre. Sí. No es invento mío esto. Así que yo creo que siempre se ratifica, sobre todo en los países dependientes como el nuestro, ¿no?
Así es. Bueno, este programa La Brújula es un programa absolutamente independiente que se autosostiene, de manera que nosotros aquí abrimos el micrófono para quien nosotros queremos abrirlo y no tengo ninguna no duda. media ninguna otro interés más que el periodístico que tenemos nosotros. Me consta. Desde una visión política que tengo yo personalmente, pero que evidentemente este es un programa periodístico. Así que, Raúl, le agradezco muchísimo. No, gracias a usted y un gusto en saludarlo y a su audiencia. Muy Bárbaro. amable. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes y hasta siempre. Bueno, son las 13:56, allí lo vemos a Paco Rodríguez preparando ya los temas musicales de España en el recuerdo. Nos va a deleitar con esa música que él selecciona, que es un enorme conocedor de la mejor música de España, de música tradicional, de música que realmente, con la cual personalmente estoy identificado porque mi vieja siempre escuchó música española y cuando yo era pibe se escuchaba mucha música española en mi casa. Bueno, estamos finalizando entonces un nuevo programa de La Brújula. Ustedes habrán visto que lo presentamos como un programa con reportajes interesantes y contradictorios, y lo hemos tenido, reportajes interesantes y contradictorios, puntos de vista. Lógicamente que el entrevistado no quiere decir que son puntos de vista, sino que son datos objetivos. Pero antes del dato objetivo está donde vos pusiste la vista. Entonces siempre, aunque sean datos objetivos, siempre que sean datos objetivos es mejor. Pero los datos objetivos también los seleccionamos conforme la hipótesis con la cual nosotros abordamos la realidad. Bueno, esto cualquiera persona que esté preparada en ciencias sabe que es así. Mientras tanto, nosotros, dándole paso a Paco Rodríguez, le decimos a ustedes hasta la semana próxima. El lunes que viene nos estamos volviendo a encontrar aquí en Radio La Luna, en nuestro programa La Brújula, por AM 1140. Chau, Daniel. Hasta el lunes. Chao, hasta el lunes. Y bueno, sí, va a ser una semana complicada esta todavía, con respecto a lo que es Ecuador, Chile, en Uruguay, todavía y no aquí se mismo, resuelven las donde cosas. la etapa Y de en Bolivia transición, y acá. donde la etapa de transición va todavía, hay que pasarla. Bueno, chau, hasta el lunes.